Bueno, tenemos este circuito serie, ¿cierto? Que cuesta una fuente de voltaje de 12 voltios. La resistencia 1 vale 3K, la resistencia 2 vale 4K y la resistencia 3 vale 6K. Entonces, por divisor de voltaje vamos a averiguar cuánto vale R1, cuánto vale el voltaje en R2 y cuánto vale el voltaje en R3. Sabemos que en una corriente serie, ¿cierto? Aquí está la fuente de voltaje. Parte por convención del positivo, pasa por una resistencia y una caída de voltaje, sigue pasando la corriente, pasa por voltaje en R2, que hay otra caída de voltaje, sigue circulando por el circuito y hay otra caída de voltaje en voltaje en R3 y vuelve al mismo punto. Entonces vamos a averiguar cuánto vale el voltaje en R1. Entonces el voltaje en R1 es igual a la fuente, ¿cierto? Llegamos a la fuente, valor de la fuente por R1. Si yo quiero averiguar cuánto vale el voltaje en la resistencia 1, entonces me tengo que afirmar en R1, o sea, cuánto vale la resistencia en R1, más, sobre, dividido por R1 más R2 más R3. ¿Okay? Entonces el voltaje en la resistencia 1 aquí es igual. ¿Cuánto vale el voltaje? ¿Cuánto vale la fuente? La fuente vale 12 voltios por, ¿y cuánto vale la resistencia 1? La resistencia 1 vale 3 kilo ohmios. Dividido por R1 más R2 más R3. ¿Cuánto vale R1? R1 vale 3K más, ¿cuánto vale la resistencia 2? Vale 4 kilo ohmios más 6 kilo ohmios. La resistencia 3 vale 6 kilo ohmios. Entonces 6 kilo ohmios. Entonces el voltaje en la resistencia 1 es igual a 12 voltios por 3 kilo ohmios dividido 3 más 4, 7, 7 más 6, 13. Entonces eso da un total de 13 kilo ohmios. Entonces notamos de que este kilo ohmio que está en el denominador se cancela con el kilo ohmio que está en el numerador. Entonces 12 voltios, entonces nos quedaría voltaje en R1 es igual a, entonces el voltaje en R1 es 12, ¿cierto? El valor de la fuente 12 por 3, ¿cierto? Que es el valor de la resistencia. Entonces voltaje en R1 es igual a 12 por 3, 36. Aquí son voltios, ¿no es cierto? Aquí son voltios. 12 por 3, 36. Dividido 3. Entonces el voltaje en R1 es igual a 2.7 voltios. Entonces aquí el voltaje en la resistencia 1 es igual a 2.7 voltios. Ahora para hallar el valor del voltaje en la resistencia 2 por divisor de voltaje, entonces voltaje en la resistencia 2 es igual a ¿qué? A la fuente, ¿cierto?
al valor de la fuente por la resistencia 2, ¿cierto? Si es en el voltaje en la resistencia 2, entonces me tengo que afirmar en la resistencia 2, dividido por R1 más R2 más R3. Entonces, el voltaje en la resistencia 2 es igual a, el valor de la fuente es 12 voltios por la resistencia 2, o sea, ¿cuánto vale? 4 kiloohmios. Dividido, ¿cuánto vale R1? R1 vale 3 kiloohmios. Más, ¿cuánto vale la resistencia 2? Vale 4 kiloohmios. Más, ¿cuánto vale la resistencia 3? Vale 6 kiloohmios. Entonces el valor de la resistencia 2 es igual a 12 voltios por 4 kiloohmios dividido, entonces 3 más 4, 7, 7 más 6, 13, sobre 13 kiloohmios. Entonces este kiloohmio que está en el numerador se cancela con el kiloohmio que está en el denominador. Entonces, voltaje en la resistencia 2 es igual a 12 por 4 dividido por 13. Esto es en voltios, ¿cierto? Entonces, voltaje en la resistencia 2 es igual a 12 por 4, 48, dividido 13. Y voltaje en la resistencia 2 es igual a 48 dividido 13, da 3.69 voltios. Entonces, el voltaje en la resistencia 2 es igual a 3.69 voltios. Entonces, el voltaje en la resistencia 3 es igual a la fuente, ¿cierto? La fuente por, como estamos en la resistencia 3, entonces tenemos que, digamos, pararnos en la resistencia 3, aquí, en la resistencia 3, dividido por R1 más R2 más la resistencia 3. Entonces el voltaje en la resistencia 3 es igual a, ¿cuánto vale la fuente? La fuente vale 12 voltios de seno, ¿cierto? Por la resistencia 3, que vale 6 kiloohmios. 6 kiloohmios. Dividido por la resistencia 1, la resistencia 1, ¿cuánto vale? Vale 3 kiloohmios. Más la resistencia 2, ¿cuánto vale? 4 kiloohmios. Más la resistencia 3, que vale 6 kiloohmios. Entonces el voltaje en la resistencia 3 es igual a 12 voltios
por 6 kiloohmios dividido 3 más 4, 7, 7 más 6, 13, nos da 13 kiloohmios. Pues este kiloohmio que está en el denominador se cancela con el kiloohmio que está en el numerador. Voltaje en la resistencia 3 es igual a 12 voltios por 6 dividido 3. Entonces, voltaje en la resistencia 3 igual a 12 por 6, 72, ¿cierto? 12 por 6, 72, dividido 13, que es la suma de las resistencias. Entonces el voltaje en la resistencia 3 es igual a 5.53 voltios. Entonces el voltaje en la resistencia 3 es igual a 5.53 voltios. Las leyes de voltaje de Kirchhoff es que la suma de sus valores de los respectivos voltajes es 0 en una trayectoria cerrada. Entonces es la tensión, ¿cierto? Vamos a polarizar con respecto al segundo signo, o sea, menos más, o sea, el segundo signo es más, ¿no es cierto? Entonces más la fuente de voltaje con respecto al segundo signo. Entonces el segundo signo es más, primero, segundo, más el segundo signo es menos, o sea, menos el voltaje en R1. Primero, segundo signo. ¿Cuál es el segundo signo entre más menos? Sería aquí menos, ¿no es cierto? O sea, menos el voltaje en la resistencia 2. Entonces aquí, más menos, ¿cuál es el primer signo? Sería positivo. ¿Cuál sería el segundo signo? Negativo. Como estamos polarizando con el segundo signo, aquí es negativo, menos. Entonces, menos el voltaje en R3. Voltaje en la resistencia 3, eso es igual a 0. Entonces, ¿cuánto vale la fuente? La fuente vale 12 voltios. DC, ¿no es cierto? Menos, ¿cuánto vale el voltaje en la resistencia 1? Vale 2.7 voltios. Menos, ¿cuánto vale el voltaje en la resistencia 2? Vale 3.69 voltios. Menos, ¿cuánto vale el voltaje en la resistencia 3? Vale 5.53 voltios. Igual a 0. Entonces, 12 voltios menos, entonces aquí abrimos un paréntesis, ¿cierto? Entonces 2.7 voltios más 3.69 voltios más 5.53 voltios. Eso es igual a 0. ¿Ok? Entonces, 12 voltios menos, entonces 2.7 más 3.69 más 5.53 nos da un valor de 11
11.92 voltios igual a 0. Entonces 12 voltios menos por más, menos 11.92 voltios. Entonces comprobamos de que la ley de voltajes de Kirchhoff en este circuito se cumplió. Entonces 12 voltios menos 11.92 voltios, o sea, de 11.92 voltios a 12, prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces 0 es igual a 0. La ley de voltaje de Kirchhoff se cumplió, ¿no es cierto? O sea, 12 voltios menos prácticamente 12 voltios es 0. Ahora sí, para hallar la corriente y la potencia, está explicado en el anterior video de un circuito serie. Aquí únicamente nos centramos en el valor de los voltajes en la resistencia 1, 2 y 3. Para hallar la corriente y la potencia, entonces está explicado en el circuito serie.